Bienvenidos, queridos alumnos, a una clase con Aprendamos Fácil Inglés con la profesora Leslie Chamo. El día de hoy vamos a aprender las reglas sobre el presente simple o el simple present tense. El simple present tense no es el tiempo gramatical que describe acciones que realizamos cada día o todo el tiempo de manera rutinaria. ¿Qué cosas no podemos dejar de hacer? Dormir, comer, bañarnos, etcétera. Esas son las cosas que nosotros podemos no dejar de hacer cada día. Ahora, si nos damos cuenta, el presente simple siempre va a ser aplicado a he, she, it, que son las terceras personas del singular. Como podemos ver aquí, ya conjugado el verbo, yo elegí el verbo work, que es el verbo trabajar. Pero si nosotros notamos, solamente la regla ha sido aplicada al he, she, it. Es decir, works, works, works. Entonces nos queda I work, you work, we work, you work, they work. Pero observemos, he, she, it cambia. Y aquí queda he works, she works, it works. En estos dos ejemplos vamos a hacer la aplicación de la regla. Estos dos ejemplos están en tercera persona. Si vemos es Helen work hard, pero está equivocado porque no podemos decir Helen work hard. ¿Por qué razón? Porque Helen es un she, es decir, es ella. Por lo tanto, debemos aplicarle la regla. Entonces aquí, para que esté correcto, nosotros agregamos una S. Y entonces nos queda, la oración nos queda a nosotros, Helen works hard, he always cooks dinner. Esta es la primera regla del presente simple. Pero el presente simple tiene dos reglas gramaticales. La segunda se divide en tres literales. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? La segunda regla del presente simple se subdivide en tres literales. Y dice lo siguiente, que para formar en la tercera persona del singular, generalmente a todos los verbos solamente les vamos a agregar una S. Pero en los siguientes casos vamos a agregar ES en vez de S cuando los verbos terminan en O. Los dos verbos que terminan en O solamente son el verbo ir, que nos queda goes, y el verbo hacer de realizar, que nos queda como does. Y nos queda goes y does. En el literal B dice que los verbos que terminan en S, en doble S, SH, CH, X y Z, vamos a agregar ES para formar la tercera persona del singular. En el caso del verbo lavar, termina en SH. Entonces, este verbo, aplicándole la regla, se convierte en watches. Reach, que es el verbo alcanzar, se convierte en reaches. Y en el caso de fix, que es el verbo arreglar, componer, entonces este verbo se convierte en fixes. El literal C, como podemos observar, en el literal C nos dice lo siguiente, que los verbos que terminan en Y van a cambiar o van a formar la tercera persona agregándole IES y la Y desaparece. Pero eso solamente si es que la Y está precedida de una consonante. Solo en ese caso nosotros podemos hacer el cambio, porque tenemos el verbo, en este caso nosotros podemos usar el verbo carry, que es llevar, cargar, y está precedido de consonante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí, inmediatamente, nosotros recordamos la regla y el verbo se convierte en carries. Como podemos observar, la Y desapareció. En el caso de el verbo marry, que es casar, pero de matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También está precedido de una consonante. Por lo tanto, esto va a cambiar a marries. Entonces tenemos dos verbos que están terminados en Y, precedidos de consonante, y hacemos el cambio de IS. En el caso de study, tenemos el verbo study también, que aplica la misma regla. ¿Por qué? Porque el verbo study termina en Y precedido de consonante. Entonces, este verbo viene y se convierte en studies.
studies. Y tengo que explicarles también cuando el verbo termina en Y, pero observemos aquí algo particular. Aquí el verbo termina en Y, pero está precedido de una vocal. ¿Qué hacemos en este caso? Lo único que vamos a hacer es aplicar una S. ¿Por qué? Porque la regla dice que cuando terminan en Y, cambian a IES, siempre y cuando estén precedidos de consonante. Pero en el caso de play podemos observar que la Y está precedida de una vocal. Por lo tanto, solo agregamos una S. Bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy en cuanto al presente simple. Después tendré otra clase más preparada para ustedes, otro video interesante para que ustedes puedan saber la manera fácil y sencilla como nosotros podemos aprender de manera correcta la forma gramatical de todos los tiempos y cómo hablar de manera polite. So, see you soon. Thank you.